Un saludo a Max Power por hacerse miembro oficial del canal. Te lo agradezco de corazón. Hola fanáticos de Helluva Boss, hoy vengo a analizar el episodio 4 de Helluva Boss llamado Cherub. Pero antes de empezar te recomiendo ver todos mis videos analizando los anteriores episodios de la serie. Pero continuando, empezamos el episodio conociendo a estos tres ángeles, o mejor conocidos como cherubs o querubines. Y estos están cantando su canción sobre lo que se dedica su negocio, y es salvar a la gente, lo contrario que hace IMP. Pero su musical es interrumpido por Blitz, quien disparó a la televisión donde estaba su anuncio. Después de destruir otra televisión, Moxie es golpeado por Luna y... llega a las oficinas de IMP este pecador llamado Lupti, quien le pide a Blitz y su equipo para que maten a su compañero, porque eran dueños de una gran empresa y habían creado una máquina para ser inmortales, pero todo salió mal y Lupti murió de un infarto. Pero su compañero vivió al accidente y se terminó quedando con todas las riquezas y créditos. Y esa es la razón por la que lo quiere matar. Así que empieza la misión y Blitz, Moxie y Millie se ponen su disfraz de humano. Nah, mentira, solamente se ponen ropa diferente para no ser detectados. Después nuestro equipo se dirige a la casa del objetivo, pero se dan cuenta que ella se iba a quitar la vida sin ayuda de IMP. Pero justo... llegan los querubines para salvarlo, y Blitz, al ver esto, decide entrar. Oh, hell no. Don't listen. Después de eso, IMP lo intenta convencer para que se mate, pero los querubines le dicen lo contrario. Así que los querubines lo llevan a ver la naturaleza y lo hermoso que es. Pero Blitz, no muy contento, le hace ver lo peor de la naturaleza, y después de varias muertes de animales y una persona, rompen otra pared en el episodio y llegamos a un supermercado donde hay varios niños felices, pero como siempre IMP lo arruina. Y ahora vamos al penúltimo lugar, donde los querubines le dicen que lo más hermoso de la vida es el amor y todavía puede amar. Pero otra vez Blitz y su equipo encuentran una forma para arruinarlo. Nice try, ugly. Hey, horny lovers, which one of you would fuck this old man? Después de eso llegamos a esta ópera y nuestro equipo está pensando cómo arruinarlo. Así que Blitz, después de pensar, hace esto. Y los querubines, ya hartos de que IMP arruine todo, sacan sus armas y Millie, después de insultar a un querubín, So are you. So why don't you shut your trap, you judgmental cotton candy tit having bitch? estos les empiezan a disparar, pero como siempre se libran, y después de un beso de Moxie y Millie, el personaje que intentó matar IMP desde el inicio del episodio decide que quiere seguir viviendo, o sea que IMP falló en su misión. Pero eso no importa porque terminó muriendo, y los querubines, después de ver que fallaron y que ellos causaron su muerte, un querubín se preocupa, pero es tranquilizado por las malas. Oh my gosh, oh my gosh, oh my god! Get a hold of yourself, Colin, and do not use the Lord's name in vain! Y ya se iban para el cielo los querubines, pero son expulsados porque causaron muchas muertes, además fallaron su misión. Bye! Wait! Volvemos con Blitz, quien está triste porque fallaron su misión, pero después de que llegue el Lupti a las oficinas de IMP, llega su compañero explicando que no llegó al cielo porque hacía experimento en los pobres. Y después de que rompieran más paredes de las oficinas de IMP, acaba el episodio. So you can
watch them thrive. Cause here at THG, RUB. We'll save your honey bun from dying violently. Cause here at THG, RUB. La primera curiosidad la podemos ver en la canción de los querubines y este tren tiene la cara de Thomas. Esta escena tal vez haga referencia a un streamer que se quitó la vida de la misma forma. El anuncio de Cherub tal vez sea porque el cielo tiene muy pocas almas y esto nos daría a entender que prácticamente por un error que tengas en la vida ya no llegues al cielo. Aquí podemos ver un periódico que dice: ¿por qué gastas tu tiempo leyendo esto? El edificio que aparece en esta escena, no sé ustedes, pero a mí se me hace que será un lugar importante en Hazbin Hotel. Aquí hay un cartel que dice: deshazte de tus amigos tontos que no te ayuden en nada y encuentra amigos que sí lo hagan, dejándonos con la idea de que el cielo de Hazbin Hotel y Helluva Boss no es tan bueno. En esta escena podemos ver en el fondo la cara del doctor del piloto. Aquí podemos ver la cadena de televisión de Hazbin Hotel. Además podemos ver a Betty Bomb en su versión demoníaca. Este personaje ya lo habíamos visto anteriormente en el episodio 2 como un vendedor y en el episodio 5. También esta escena hace referencia a las antiguas animaciones. Blitz hace mención sobre terremotos en el infierno. En el pizarrón del fondo podemos ver dibujado la muerte de Robo Fissaroli, que por cierto aquí te dejo su análisis. Cuando llega Lupti, este hace referencia al Dr. Octopus. Hello, Peter. En esta escena podemos ver el cuadro de Blitz con su hermana, aunque ya no se encuentra su otra hermana, dándonos a entender que fue eliminada de la serie. Si no lo sabías, el episodio sucede unas horas después del accidente de Lupti, así que todo el episodio transcurrió en el mismo día. Parece ser que nuestro grupo de IMP aprendió la lección del episodio 3, así que ahora usan disfraces. No, esos disfraces de humanos no. Cuando llegan los querubines, estos dejan ver una gran luz, además de que dejan polvo celestial. Además, cuando Lyle está a punto de suicidarse, se puede ver una aura cuando se pone la cuerda arriba de su cabeza. Cuando Moxie le está dando armas a Blitz, se puede ver que tiene una gran variedad de armas. Los disfraces de nuestro equipo en esta escena hacen referencia a otras series. En el supermercado podemos ver a un gnomo disfrazado de Santa Claus. Además podemos ver a la niña del episodio 1, que por cierto parece ser que todavía sigue dañada por el trato que le dio su maestra. Cuando Blitz está mojando a Moxie, parece ser que es con pis, aunque lo raro es que tiene un color rosa. Además, los disfraces que usan nuestros protagonistas están bastante buenos y creo que hacen referencia a algo, pero no me acuerdo a qué. En la ópera podemos ver que Blitz tiene un caballo, pero este se parece mucho a los de My Little Pony. Cuando IMP y los querubines se están peleando, podemos escuchar de fondo el canto del personaje que mataron Blitz y su equipo, algo realmente curioso. Los querubines, al ser expulsados del cielo, parece ser que sienten verdadera tristeza porque estos no podrían regresar al cielo. Cuando Lyle lo vemos en su forma como pecador, este guarda similitudes con la forma de su muerte. Suscríbete si te gustó el video y aquí te dejo más videos de tu agrado y un saludo para Chelsea, Star Studios, Wolf, Darlink, Dark y para Estrella. Ahora sí, adiós.